Buenas noches para todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo que está relacionado con el segundo momento del proyecto en grupo, proyecto de inversión. Entonces vamos a hablar un poco qué es lo que tenemos que tener en ese segundo momento. Hola, profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Juan Gutiérrez Vega Mario, profe, ¿no? Mario Gutiérrez. Sí, señor. Buenas noches, ¿cómo está? A ver, ¿cómo hacemos esto acá? Entonces, vamos a hablar de qué debe tener la segunda exposición del proyecto en grupo, que ya está relacionada propiamente con la estructuración del caso de negocio, de esa idea que ustedes ya tienen identificada y en la cual ya le hicieron pues, una propuesta de valor y demás, ¿cierto? Para eso ustedes deben, en una exposición que va a durar 15 minutos, presentar un resumen ejecutivo, un análisis del entorno y del mercado, un análisis de riesgos, un punto de estrategias y planes y un comienzo de una parte del análisis financiero que va a comenzar a alimentar el modelo financiero del proyecto y por supuesto tendrán que presentar unas conclusiones y unos anexos. Si ustedes pican en la presentación donde está la imagen, se van a encontrar con un resumen ejecutivo de un proyecto o de una empresa que hace remodelaciones, puede servir de guía. Entonces, hablemos específicamente de cada uno de los puntos de esa presentación. Primero es el resumen ejecutivo. Si bien es lo primero que ustedes van a presentar, es lo último que deben preparar, ¿cierto? O sea, esa diapositiva deberían ustedes hacerla al final de todo el análisis, ¿cierto? Y lo que se busca en esa diapositiva es que ustedes de manera sintética expliquen cuál es la idea del negocio y los aspectos más relevantes de la exposición, o sea, sobre el análisis de mercado que destacan, sobre los riesgos, sobre las inversiones, sobre los productos que van a comercializar, los costos que pueden tener, qué estrategias y planes han realizado, etc. Es de alguna forma un abrebocas para, decimos acá a los inversores que van a escuchar la idea, que en última son sus compañeros de clase, ¿sí? Que actúan como posibles inversores y que están ahí prestos a escuchar sus ideas como si fueran a invertir en ellas. ¿Sí? Lo segundo que ustedes van a hacer, que van a exponer, es un análisis del entorno y del mercado.
Sobre este aspecto, comentar que hay carreras enteras, ¿cierto? Hay especializaciones y maestrías solo para tratar este tema específico del mercado. Las personas que estudian marketing están estudiando para eso, para analizar cuál es el mercado de X o Y proyecto de inversión y cómo llegar a ese mercado, por ejemplo. Pero ustedes van a hacer un análisis un poco más general desde el conocimiento que tienen en este momento, pero sí destacando algunos aspectos. Algunos, por decir, la gran mayoría de los modelos económicos de temas de emprendimiento parten de los datos que se logran extraer del análisis de mercado. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes de alguna forma comiencen a abordar e identificar en este momento? Primero, ¿cuáles son los competidores? Bueno, antes de continuar, o sea, en este punto hay que partir de la base de que ustedes tienen ya todos muy claro cuál es su idea de negocio, cuál es su propuesta de valor, cuál es su alcance dentro de la idea de negocio, qué van a hacer y qué no van a hacer dentro del negocio. Y con esto en mente, comenzar a identificar cuáles son sus posibles competidores. Hay competidores directos, que serían aquellos que hagan productos o servicios similares a lo que ustedes están proponiendo hacer en su idea de negocios. Y hay competidores que no son directos, que son indirectos, que pueden tener productos y servicios complementarios o sustitutivos del que ustedes están planteando. Al fin y al cabo serían competidores, ¿cierto? Por decir algo, si yo voy a colocar una hamburguesería, probablemente el que vende perros calientes también es un competidor, porque al fin y al cabo venden productos similares que buscan saciar la misma necesidad, ¿cierto? Y que están en el mismo segmento de comidas rápidas. Entonces, en el caso en que yo no identifique competidores directos, tengo que buscar esos competidores indirectos. No basta solo con listarlos. La intención de hacer el análisis de mercado, pues es identificar qué hacen bien, qué me gustaría replicar en mi negocio de estos competidores y qué no me gustaría replicar, que hacen no mal, pero yo no lo haría igual, ¿sí? En mi idea de negocio. Entonces es importante que ustedes tengan claro que el análisis implica eso, no solo decir que hay X o Y competidores, sino identificar claramente, pues, qué extraigo de esos competidores. No tengo que listarlos todos, ¿cierto? Podría enfocarme en los más importantes. Si hay muchos, no tengo que listarlos todos. Lo siguiente que voy a analizar es cuáles son mis posibles clientes. Voy a comenzar a segmentar esos clientes, a cuantificarlos de alguna forma, cuáles van a ser los clientes de mi compañía. No basta con pensar que todos pueden ser mis potenciales clientes, ¿cierto? Habrá negocios o ideas de negocios en donde es más fácil identificar si estoy dentro de un segmento específico, dentro de un nicho de mercado muy específico, pues cuáles son mis clientes. Y habrán otros en donde estén en un nicho más abierto, en un segmento más abierto, y que pensemos erróneamente que todo el mundo es nuestro cliente. ¿Sí? De alguna forma tengo que comenzar a acotar esos clientes, ¿cierto? Entonces, los puedo acotar de pronto por ubicación, ¿sí? Si mi negocio tiene un punto físico en alguna ciudad, vende algún producto específico que tiene mucha rotación, por decir algo, o que tiene, que
que tiene, digamos, problemas logísticos a la hora de distribuir, porque puede ser perecedero, etcétera, pues no todo el mundo puede ser mis clientes, ¿cierto? Mis clientes seguramente serán los más cercanos que estén interesados en el producto. Habrán otros que no cumplan estas características que acabo de decir y obviamente habrá que entrar a revisar. También es importante que analicen en sus proyectos cuáles son sus proveedores y qué incidencia tienen esos proveedores en su proyecto de inversión. Son importantes. Juegan un papel, un rol muy importante dentro del posible éxito o fracaso de su negocio. ¿O no? Si yo voy a colocar una hamburguesería, pues el proveedor de pan, de carne y demás insumos, puede que haya muchos, ¿cierto? Y puede que no jueguen un rol importante uno específico. Puede que alguno me interese más que otros, pero en el evento en que no exista el proveedor, lo puedo reemplazar fácilmente por otro. Pero, ¿y si yo, por ejemplo, mi empresa es de servicios de energías renovables, con paneles y demás? ¿Será que el que me provee los paneles es un proveedor clave? ¿Será que es fácil de cambiar ese proveedor? ¿Será que ese proveedor no pone unas condiciones que marcan el éxito o el fracaso de mi negocio? Eso es importante tenerlo presente, ¿cierto? E implícitamente lo que ya estamos haciendo acá, tanto en los competidores como en la segmentación o en la depuración de los clientes y en el análisis de proveedores, pues es un análisis de riesgos específicos para ese tipo esos tres tipos de interesados dentro del negocio, esos tres stakeholders que están dentro del negocio. ¿Esto con qué objetivo? En el análisis de mercado y entorno, pues con el objeto de comenzar a responder a la pregunta de qué tan grande es el negocio en el que estoy incursionando, ¿sí? De cuál es la cantidad de mercado que hay dentro de ese negocio, ya sea competidores y clientes, y qué tan grande es la porción que yo puedo llevarme de ese mercado, ¿cierto? A cuántas personas puedo atender. Bien. Para esto es importante que ustedes de alguna forma comiencen a estimar cuáles pueden ser sus ventas estimadas al año de los diferentes productos que tengan. Y obviamente eso va a depender de las características intrínsecas que ustedes definan para su negocio. No es lo mismo tener una hamburguesería como la del Vikingo, ¿cierto? Que tiene un punto de venta muy grande, con muchas mesas, con una cocina grande, a tener un punto de una hamburguesería en un garaje que apenas se está comenzando, ¿cierto? Logísticamente no va a tener la capacidad de producir lo mismo, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características del negocio, ustedes pueden comenzar a revisar cuáles pueden ser las ventas del primer año y dependiendo también de todo lo anterior que han analizado, pues también. En otras palabras, se busca, de alguna forma, identificar cuál es la cuota de mercado, entendiendo que cuota del mercado está asociado con cuántos clientes tengo y qué tan grande es el volumen de compra que realizan esos clientes y del mercado en general, de mi negocio, de mi idea de negocio, qué porción me estoy llevando yo como empresa, ¿cierto? Normalmente la cuota de mercado suelen ser cifras de un solo dígito porcentual. Es muy raro que un negocio tenga dos cifras porcentuales de cuota de mercado. Es decir, es muy raro ver un negocio que todo el mercado posible de ventas
que haya asociadas a ese segmento, a ese tipo de productos o servicios, una sola empresa se lleve más del 10 o el 12% de todo el volumen de ventas posible que haya en el mercado. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de definir. Ya habíamos comentado que muchos de los modelos financieros de ideas de negocios parten de este insumo, pero en nuestro caso, que no estamos estudiando para analizar un mercado, que no estamos estudiando carreras asociadas a ese análisis, pues lo haremos de una forma más directa, ¿cierto? Más por el lado de la capacidad logística y de cuántos productos estimamos que vamos a poder vender directamente. ¿Dudas hasta acá? Lo que hemos comentado en el punto de análisis de mercado, de análisis del entorno. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. ¿No? El tercer punto está relacionado con el análisis de riesgos. Ese análisis de riesgos nace de un instrumento que ustedes ya hicieron para la primera entrega, que es esa matriz DOFA, o FODA, o DAFO, o SWOT, ¿cierto? De la matriz en donde se analizan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Básicamente, las oportunidades y las amenazas son riesgos positivos y negativos que ustedes ya identificaron en su negocio. Fíjense que lo que hablábamos en la diapositiva anterior también entra a retroalimentar ese tema. Entonces, es muy probable, con toda seguridad, que el instrumento que ustedes ya hicieron para la primera entrega se queda corto y que de alguna forma hay que retroalimentarlo, hay que complementarlo, ¿cierto? En esta presentación no hay necesidad de presentar nuevamente la FODA o el DOFA o el DAFO, pero sí es importante que internamente ustedes cuando hagan el ejercicio retroalimenten ese instrumento, ese insumo que ya tenían. Y por eso los proyectos decimos que hacen parte de una elaboración progresiva, ¿cierto? En la medida en que va avanzando el proceso de planeación del proyecto, este es un proyecto de creación de empresa, pues hay que ir retroalimentando y complementando los insumos que ya se han ido ejecutando anteriormente. Una vez identificados los riesgos, ¿qué es un riesgo? Es la probabilidad de que se materialice un peligro. ¿Qué es un peligro? Pues esto es un peligro, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo de que lo pisemos, nos caigamos, que lo pisemos y se nos ensucie la ropa, ¿cierto? Ahí hay un riesgo. Ustedes tienen ya identificados en la DAFO, si está bien hecha, pues unas oportunidades que son riesgos positivos y unas amenazas que son riesgos negativos. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es identificar los riesgos. Y pueden que les salgan muchos, ¿cierto? Dependiendo de las características de su proyecto, pueden que, no sé, identifiquen 20, 30 riesgos o más. Lo cual no quiere decir que haya que atenderlos todos, ¿cierto? Lo siguiente que van a hacer es valorar esos riesgos, hacer un análisis con los riesgos. Y para esto, pues deben usar una matriz de calor. Yo les traigo una propuesta que es la que ustedes están viendo en pantalla, ¿cierto? Pero podrían usar cualquier otra matriz de calor que encuentren en internet o en bibliografía y demás. ¿Cómo comienzo a analizar mis riesgos? ¿Cómo los valoro? Ya dijimos que el riesgo es la probabilidad de que se materialice un peligro. Yo tengo que tener en cuenta dos aspectos claves del riesgo. Primero es la probabilidad de ocurrencia
y otro qué consecuencia tiene frente a mi negocio, ¿cierto? ¿Qué pasa si se materializa? Entonces, por decir algo, el riesgo de un terremoto, ¿sí? Si todas las ideas de negocios que se están desarrollando se encuentran en los Santanderes, pues están ubicados en zonas de alta sismicidad. ¿Qué pasa si se presenta un terremoto? ¿Qué probabilidad hay de que se presente un terremoto en Santander? Raro, improbable, posible, probable, casi seguro. ¿Qué opinan? O no hablemos de tanto de terremotos, sino de sismos. ¿Mm? ¿Qué tan, qué probabilidad tiene ese riesgo de ocurrencia? ¿Improbable? Pero no, profe, yo creo que es bastante probable, o sea, casi seguro que sí vaya a, o sea, a presentarse ese sismo. Es posible, ¿cierto? Yo no lo dejaría como casi seguro, sobre todo entendiendo que estamos hablando de sismos de cierta magnitud, ¿cierto? No de cualquier sismo, de los que nos pueden hacer daño. Pues es posible que ocurra. ¿Qué consecuencia puede tener para mi negocio? ¿Qué consecuencia puede tener un sismo de alta magnitud para mi negocio? Bajo, moderado, alto, extremo. Moderado puede ser. ¿Por qué? La decisión de tu apreciación. Fíjense que este es un proceso cualitativo. Implica que se haga en grupo, ¿cierto? Para que todos lleguen a estar de acuerdo dentro del grupo de esa valoración de los diferentes riesgos que se presentan. ¿Por qué puede ser moderado? Pronto puedan ocurrir daños a la infraestructura, pero como tal no daños digamos que un producto salió malo. O sea, no se afecta al cliente, solo la infraestructura. Sí, esa es una óptica, es una forma de verlo, ¿cierto? Podría decir, bueno, se presentan sismos de alta magnitud, pero normalmente se presentan a gran profundidad. Los suelos de Santander son buenos en términos generales, donde están las edificaciones están sobre suelos buenos. Y aparte de eso, las edificaciones ya cumplen o deben cumplir con unas características de sismoresistencia que ustedes ya conocen por las otras materias que están viendo. Entonces, podría decir que las consecuencias de ese evento fueran moderadas. En ese caso, si bien yo ya identifiqué y valoré el riesgo, probablemente no haga nada, ¿cierto? Porque no entra dentro del rango de alto y extremo para atenderlo o hacerle un plan, una estrategia específica para atender ese riesgo. Debo hacerlo con cada uno de los riesgos, entonces puede haber otro, por ejemplo, el riesgo de robo. No sé cuántos de ustedes lo tengan dentro de sus TOFAs, ¿cierto? O DAFOS, ¿sí? Porque el de terremoto es decir, es hilar muy fino, pero el de robo mucho más latente, ¿cierto? En la sociedad en que vivimos es más probable, ¿sí? Y el tema es cómo me puede afectar, qué consecuencias puede traer para mi negocio. Cada uno lo valora como considere para su negocio el tema, ¿cierto? Y obviamente depende de la magnitud del robo, depende de qué será lo que me puedan robar, etcétera, ¿cierto? Dudas con el tema de la identificación y valoración de riesgos.
¿Alguna? Supongo que no. El siguiente punto está relacionado con identificar estrategias y planes, que no es otra cosa que potencializar mis riesgos positivos. O sea, ¿qué hago para potencializar mis riesgos positivos? ¿Y qué hago para mitigar mis riesgos negativos? El PMBOK, que es el libro, el manual, ¿sí? Project Management Book of Knowledge, a la guía de gestión de proyectos del PMI, el Instituto de Gestión de Proyectos, nos plantea 4 alternativas para hacer planes y estrategias que atiendan riesgos positivos y 4 alternativas para hacer estrategias y planes para atender riesgos negativos. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que no hay necesidad de atenderlos todos, ¿cierto? O sea, si yo hice una identificación de 30 riesgos, primero los valoro y de esa valoración voy a atender, o sea, voy a generarle estrategias y planes a los que presenten valoraciones más altas, los que se encuentren en una valoración alta o extrema en la matriz de calor que ya vimos en la diapositiva anterior. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de un riesgo positivo de alguno de sus proyectos, de las oportunidades que ustedes tienen ya identificadas de sus proyectos. ¿Quién me da un ejemplo? O alguien que haya identificado alguna oportunidad ya claramente. Tal vez la inversión en la adquisición de de un nuevo equipo. ¿Eso es una oportunidad? ¿Puedes aclararlo un poco? O sea, la adquisición de un nuevo equipo, un nuevo instrumento de trabajo. Ok. ¿Cómo es eso una oportunidad? Pues ayudaría a crecer el negocio. ¿Qué negocio tienes tú? ¿El del proyecto o El proyecto grupo. tenemos creación de bloques de concreto con agregado plástico? Ok, ¿y cómo encaja la oportunidad que acabas de decir ahí? Por ejemplo, para el agregado, el tratamiento agregado, qué pena, profe. Pronto para el tratamiento del agregado, pues se podría conseguir un nuevo equipo que permita la mecanización de ese proceso. Entonces sería como permite acelerar el proceso y mejorar pues todo el proceso como tal. Yo sinceramente no veo tan claro el tema de la oportunidad ahí. Eso ya es una característica intrínseca del negocio, ¿cierto? Una decisión que ustedes tienen de si compran equipos o no compran equipos para automatizar sus procesos. ¿Sí? Eh, una consecuencia de eso sería un ahorro en el bolsillo del negocio. Un
un ejemplo, por lo menos para el negocio que tengo una compañera, digamos que se necesita una trituradora y ellos no la tengan. Entonces ellos no la consiguen, y la persona que la consigue le dice, bueno, yo les alquilo la trituradora y se las alquilo a 500.000 pesos a la semana. Y la trituradora vale 5 millones. Y cada 15 días o cada semana tienen que darle al tipo 500.000 pesos o 2 millones de mes. Si se la compran, ¿cuánto dinero no se va a ahorrar en un año? Y les va a quedar la máquina para el futuro. Eso sería como una consecuencia positiva de adquirir un equipo, ¿no? Sí, de acuerdo, pero digo, eso es una característica propia del negocio. Ustedes como propietarios e inversores deciden si van a alquilar los equipos o si los van a comprar. Pero no veo la oportunidad ahí, o sea, no veo cuál es la fortaleza que genera esa oportunidad. No veo, no sé cómo explicar. ¿Eh? No veo cuál es eso que hay que potencializar para que ocurra. ¿Eh? Porque fíjense que estamos pensando en estrategias y planes. ¿Eh? Que estamos hablando de automatizar un proceso a través de una máquina. ¿Sí? Sencillamente, eso ya lo definen mis inversiones, la compra de la máquina. ¿Sí? ¿Ah? Y hace parte de un proceso, digamos, no propiamente de una oportunidad. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando hablamos de riesgos y de estrategias, nos queda siempre mucho más fácil identificar las negativas, ¿cierto? Los casos negativos sobre los positivos. ¿Sí? Pero bueno, estaba intentando dar un ejemplo. Nosotros tenemos 4 alternativas para atender un riesgo positivo, una oportunidad. Una puede ser aceptar, entonces partiendo de la base de que hay la oportunidad, o sea, a ver si lo entendí bien, me disculpan si me enredo o me patino un poco ahí. Si hay la oportunidad de automatizar y de optimizar un proceso, o sea, si esa es una oportunidad identificada, aceptar sería no hacer nada, o sea, no optimizar, sino seguir con lo mismo, ¿sí? Es la opción que tengo acá abajo, ¿no? La de aceptar. En la opción verde, la que tengo acá abajo. No hago nada, simplemente sé que existe la oportunidad de mejorar, de optimizar y demás, pero no lo hago. Compartir sería, por ejemplo, en el proceso de optimización, no comprar la máquina directamente, sino buscar una alianza, un convenio con alguien que ya tuviera la máquina y soltarle el proceso a ese tercero. Eso sería un compartir, ¿cierto? Mejorar el riesgo aumentando la probabilidad de impacto y aprovechar, en este caso, serían muy similares, ¿cierto? Que sería lo que acaba de decir Ender, comprar la máquina y optimizar el proceso directamente. ¿Sí? Eso sería aprovechar, hacerlo una realidad, ¿cierto? Aprovechar la oportunidad de asegurarse de que su valor se realiza, el valor de la oportunidad, ¿sí? Entonces sí, eventualmente sí podemos entenderlo como una oportunidad, eso que han comentado, pero obviamente es algo que podría yo definir desde un principio, ¿sí? ¿Cómo es que voy a atender un proceso X o Y desde un principio? ¿Sí? Desde el punto de vista, ahora, yo puedo, ampliando un poco lo que se acaba de decir, yo puedo desde el inicio planear cuál va a ser el gatillo, cuál va a ser el disparador que va a activar esa estrategia de un plan. Porque yo podría decir, mire, no, en la inversión inicial no adquiero una máquina, sino que lo hago de manera manual. Pero cuando yo ya tenga X ventas o cuando ya tenga tanto volumen de clientes,
que ya no pueda hacerlo o no sea óptimo hacerlo de manera manual, comprar, hacer, ¿cierto? Lo que acabamos de plantear, o sea, o compartirlo buscando un socio estratégico que tenga la máquina y aunque yo deje un margen de ganancia con esa persona, eso optimiza mi proceso y soy capaz de sacar más cantidades de producto que antes, o compro la máquina directamente. ¿Sí? Lo que estoy mencionando es claro, ¿sí, sí me van entendiendo? Están de manera virtual, ¿me entienden o no? Sí, profe. Manos arriba si están de acuerdo. Todos, por favor. Profe, yo no puedo hacer la mano. No está habilitada la opción esa. Hay que actualizar el Zoom para que puedan usar las reacciones y subir la manita. Entonces denle un dedito arriba o un aplauso. ¿Sí? Esa opción sí la deben tener. Los que no, Cristian Rosenberg, María Fernanda, ¿siguen con nosotros o no están de acuerdo? ¿O hay algo que quieren aclarar? Edwin, Karen, Luis. Es que yo estoy con el celular y el computador. Entonces, por el celular, perdón, por el computador levanté la mano. Ok, ok. Los demás. Tenemos 4 alternativas para atender o para hacer estrategias y planes. Cuando hablamos de riesgos negativos, que son aceptar, mitigar, transferir y evitar. Pensemos en el riesgo del robo, por ejemplo. ¿Cómo mitigamos ese riesgo? El riesgo de que nos roben. ¿Qué podríamos hacer para mitigarlo? Asegurar, profe. Asegurar, pues pagar un seguro por mercancía o no sé, por pérdida. Comprar un seguro es el ejemplo claro de transferir. Porque ahí yo ya estoy dejando el riesgo a un tercero. Es decir, si me roban, voy y cobro el seguro. Pero ¿cómo mitigo? O sea, ¿cómo disminuyo la probabilidad de que me roben? Eso es mitigar, disminuir el impacto o la probabilidad. Una de dos, o el Hacer impacto, con cámaras de seguridad y digamos respecto a la puerta, o sea, colocar también seguridad en esa parte, claro, no sé, o de pronto un celador. claro, cualquiera de esas alternativas pueden mitigar, ¿cierto? Una puede ser instalar cámaras de vigilancia, otra puede ser contratar celaduría, ¿cierto? Vigilancia física, otra puede ser colocarle rejas y una un buen seguro a las oficinas, otra puede ser comprarse un perro bravo, ¿cierto? Qué sé yo, todo eso implica mitigar. ¿Puedo evitar? Probablemente no, ¿no? Todas las alternativas. Pero fíjense que no todo, no todas las formas que tengo aquí me aplican para todo. O sea, probablemente no voy a poder evitar. Aquí yo puedo aceptar, mitigar o transferir. Aceptar es no hacer nada. Si tengo un riesgo de robo y lo acepto, sencillamente sigo en mi cuento sin hacer nada para atender el riesgo. ¿Sí?
Si me roban, bien. Si no me roban, bien. ¿Sí? Eso es aceptar. Mitigar, pues, hacer algo. Si pago, entonces vamos pensando que el hacer algo financieramente implica unos costos o unos gastos, ¿cierto? Dentro del modelo financiero que viene más adelante. Entonces, si nos vamos al aspecto positivo, si decido compartir, pues parte de la ganancia de mis ventas van a ir, no van a llegar a mis bolsillos, sino al bolsillo de un tercero. Si decido aprovechar comprando una máquina, pues voy a tener que endeudarme un poco más para comprar esa máquina dentro del modelo financiero. Por el lado del riesgo negativo, si decido mitigar, por ejemplo, comprando unas cámaras, pues dentro de las inversiones tendría que contemplar la compra de esos equipos. Si decido mitigar contratando una empresa de seguridad, pues tendría ya no una inversión, sino un gasto fijo de todos los meses tener que pagar un vigilante o la empresa de seguridad. Si decido transferir, igual. Si voy a adquirir un seguro, pues igual tengo un costo asociado al seguro, ¿sí? Entonces fíjense que esto que estamos haciendo acá tiene el objetivo de comenzar a, de alguna forma, planificar y estructurar varios temas que tienen una incidencia económica dentro del negocio que van a tener que contemplar más adelante. ¿De acuerdo? ¿Dudas frente al análisis de riesgos, estrategias y planes? Por el silencio asumo que no. Pasemos al último punto. Sería todo lo que tengan que ver con el análisis financiero, una primera parte del análisis financiero. Para que ustedes lo sepan, este segundo momento del proyecto en grupo es el que tiene mayor trabajo y el que de verdad a partir de mañana ustedes tienen que comenzarlo a abordar para que no se vuelva un ejercicio tedioso y que además les quede incompleto. O sea, si lo van a dejar para el último día, les va a quedar incompleto. ¿Sí? Si lo hacen con tiempo, no solo va a ser interesante, porque les va a quedar un insumo importante para el futuro, porque esto que ustedes van a hacer ahorita para una empresa X o Y, en el futuro la pueden extrapolar para cualquier idea que tengan. Pero hay que hacer el ejercicio, saber qué implica ese ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el análisis financiero? Lo primero es comenzar a ponerle números a todos los supuestos que ya voy haciendo en el negocio. Entonces, ¿qué números me interesa revisar en este momento? Primero, ¿qué productos, sobre los productos o servicios que vende mi negocio? Primero tengo que listarlos, qué productos o qué servicios va a vender mi negocio. Entonces puede que yo tenga un único insumo o un único material, pero puedo generar a partir de él varios productos. Por decir algo, si mi idea de negocios es producir café, yo puedo tener varios productos de café, ¿cierto? Puedo vender el costal de café, puedo vender el café en presentación de 450 gramos, puedo venderlo molido, puedo venderlo en pepa, ¿sí? Etcétera. Tratemos de que haya al menos 10 productos dentro de mi negocio. Habrán unos negocios que 10 productos son poco y habrán otros negocios que a lo mejor es difícil encontrar los 10. Pero la idea no es que haya un solo producto, ¿sí? O sea, no quiero, es muy difícil depender de un solo producto en una idea de negocios. Tiene que haber varios productos, ¿sí? Lo segundo es definir el costo de producción. ¿Cuánto vale producir cada uno de mis productos?
¿Cuánto vale producirlo? Entonces, ¿qué está implícito en esa producción? Los insumos, la mano de obra, los equipos, el transporte de los insumos, ¿cierto? El transporte final del mismo producto, si está implícito en el valor de venta. ¿Sí? Ya lo miramos en unas plantillas. Una vez identifico el costo de cada uno de los productos, tengo que ponerle un valor de venta a ese producto, que es este punto 2 que ustedes están viendo acá. Otra cosa que tenemos que comenzar, o que tienen que comenzar a identificar, son las inversiones que tiene su negocio. ¿Qué inversiones tiene? Entonces, desde el día en que ustedes pusieron la idea en una servilleta, en una reunión de amigos, hasta el día en que abrieron las puertas del negocio, así sean puertas virtuales, ¿qué gastos tuvieron? ¿O qué elementos tuvieron que comprar? ¿O qué servicios tuvieron que adquirir para abrir el negocio? Esas son sus inversiones, ¿cierto? Permisos, estudios, por ejemplo, maquinarias, equipos, software, ¿sí? Todo eso son inversiones. También hay que comenzar a pensar qué gastos fijos tiene el negocio. Entonces, si no compro el inmueble donde va a operar el negocio, así opere virtualmente, tengo que pensar en los arriendos, que sí o sí los tengo que pagar todos los meses. En los servicios públicos, así vaya mi negocio a operar en la casa de un familiar, yo tengo que contemplar el hecho de que ese lugar tiene un costo y que el día en que el negocio crezca y se quiera ir de ahí, voy a tener que incurrir en un costo. Entonces, lo mejor es modelarlo desde el principio. Otra cosa es que el negocio arranque y el familiar no les cobre, pues ahí va quedando un margen, un dinero, pero en un futuro, si ustedes no lo contemplan desde el principio, el propio negocio puede fracasar por el simple hecho de no haberlo contemplado, ¿sí? Y tener que incurrir en eso cuando crezca. ¿Qué otros costos fijos pueden haber? Pues algunas cosas que ustedes hayan definido en sus estrategias y planes. El servicio de vigilancia, por ejemplo. El seguro contra sismos, por ejemplo. ¿Sí? También es importante en este apartado que ustedes calculen el costo de oportunidad de su negocio. Ya hemos hecho varios ejercicios, ¿cierto? De hecho, para el examen del miércoles, el tema de costo de oportunidad ya es un tema visto, ¿sí? Y ya sabemos que lo primero es calcular el costo promedio por unidad de capital, la tasa mínima atractiva de rentabilidad, etc. Para ese cálculo del costo de oportunidad hay que tener presente la nota que ven en rojo. Teóricamente, y para el ejercicio del proyecto de inversión, el capital propio o patrimonio que se vaya a invertir en el negocio o en el proyecto de inversión no puede superar el 40% de la inversión total. Tiene que ser máximo el 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos el 60% del capital requerido para hacer el negocio tiene que ser de deuda. ¿Sí? Tiene que ser de un crédito. ¿De acuerdo? En la realidad no es lo más conveniente, ¿cierto? En la gran mayoría de negocios, entre más capital propio yo pudiera aportar, pues mejor. Puedo disminuir el costo de oportunidad y hacer más fácil, viable el negocio desde el punto de vista financiero. Hay otros negocios que no se suelen hacer con capital propio. Por ejemplo, un proyecto de edificación, en su gran mayoría no se hace con capital propio. El capital propio que está inmerso en el proyecto de hacer un edificio es poco, porcentualmente hablando, es poco.
¿sí? Normalmente se resume al hecho de lo que valga el lote que se va a desarrollar más los estudios y diseños. Ese suele ser capital propio. El resto del proyecto se financia, ¿sí? Se suele financiar o sacar con un crédito, con una fiducia, ¿cierto? Y finalmente el punto 5 del numeral 5 es hacer una simulación de crédito. En este momento no hemos visto cómo hacer esa simulación de crédito, pero en un par de clases ya estaremos hablando del tema y haremos un ejercicio específico. Luego, esta entrega tendrá que hacerse después de que veamos eso, cuando veamos las matemáticas financieras. Luego, tienen a partir de hoy por lo menos 15 días para que ustedes preparen esta exposición. ¿Dudas? Por favor, entremos todos a Moodle. Voy a hacerlo acá. Entonces, en Moodle, grupo M1. Si ustedes van a donde dice proyecto en grupo, ¿ya están viendo la pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Váyanse a donde dice proyecto en grupo y después donde dice a exposición caso de negocio, voy a activarla. Ahí ya van a tener cargada la presentación de hoy, los videos, ¿no? Tienen cargado un foro, ya les explico el foro, y tienen cargadas unas plantillas. Entonces, por favor, la exposición, que es lo que acabamos de ver, y las plantillas. Hablemos del foro que está aquí programado. Ese foro vamos a dejarlo hasta mediados de septiembre para que ustedes lo puedan responder. Entonces, limitar calificaciones a los elementos con fechas de rango. Pongámosle desde hoy, que es 23 de agosto del 2021, hasta el 15 de septiembre del 2021. ¿En qué consiste el foro? Pues ustedes tienen acá un artículo, ¿cierto? Pican ahí, lo leen y deben comentar en el foro cómo gestionarían el riesgo de lo que se presentó ahí. Entonces dice, por favor, leer el artículo que se publicó en este apartado y opinar cómo gestionaría este riesgo y qué tipo de estrategia generaría.
Revisemos las plantillas. Voy a descargarlas en este momento. Y abrirlas. Entonces, fíjense que las plantillas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hojas de ese Excel, ¿cierto? ¿Cuál es la primera hoja que ustedes deben diligenciar? Con la que dice datos de entrada. Aquí, ¿qué van a colocar? ¿Quiénes hacen parte del grupo? Sus nombres, sus códigos, el curso, el grupo del proyecto en grupo. Es decir, el que ustedes pueden ver en Moodle cuando cargan los insumos, los entregables. ¿Cierto? Eran grupos de la A a la G, creo, si no estoy mal. El nombre del emprendimiento y la propuesta de valor o la descripción que tengan del negocio. También qué inflación está proyectada, el IVA y la retención o el impuesto de renta. Eso lo podemos dejar ahí quieto. Sí es importante que ustedes definan cuántos días a la semana trabajan en su negocio, en qué horario y por ende cuántas horas trabajan en ese negocio. Y los datos del año de constitución, entonces sería 2021, el dato del salario mínimo que es 908.000 algo y demás, lo cambio. Porcentaje de la inversión que es capital propio, es decir, cuánto es el equity, cuál es la decisión de financiar, cuál es la estructura de capital. Ya dijimos que máximo puede ser el 40% del capital propio. En la diapositiva lo veíamos, ¿cierto? Y esta otra opción que dice cuántos días hay en el año, también la vamos a dejar quieta en 360. Lo siguiente que se pedía en la exposición, o en la presentación que acabamos de ver, es, perdón, estábamos acá en la parte financiera. ¿Qué productos vende mi negocio? Entonces, vámonos a la hoja de ventas y costos, y lo primero que van a hacer es listar sus productos, ¿sí? Listarlos. En este caso, pues tengo una empresa de empanadas horneadas y mis productos son estos que ustedes están viendo acá. Empanadas de diferentes sabores. Lo siguiente que voy a hacer después de listar mis productos es calcular el costo de cada uno, costo de producción de cada uno de los productos. Entonces, para esto, yo debo generar un análisis de precios unitarios, una hoja de APUs, que es esta que ustedes están viendo acá, por cada producto, en donde ¿qué deben analizar? Pues, en este caso, el ejemplo, está el primer producto que era empanadas de carne. ¿Qué deben analizar? Pues cómo se hace una empanada de carne y qué costos tiene. La de la receta de este proyecto tiene harina de maíz, especias, aceite vegetal, carne molida, carne de cerdo molida, papas medianas, cebolla larga, tomates maduros y ajo. Estas cantidades que yo coloqué acá son las necesarias para hacer 20 empanadas. Aparte de esto, dije que para el tema, yo voy a necesitar pagar 2 taxis para comprar los insumos de 100 empanadas. Por eso en cantidad no está 1, sino 0.20. Y pues eso tiene un valor. Y finalmente, en mano de obra, dije que va a haber una persona dedicada únicamente a la creación de las empanadas de carne, ¿cierto? Y que en el día puede hacer, tiene un rendimiento de 100 empanadas al día.
y defino un factor multiplicador para sus prestaciones y demás. ¿Y cuánto? Entonces, debo pagarle a esa persona por la hechura de las 20 empanadas. Al final, hago la sumatoria de todo, divido entre 20 y me doy cuenta de que hacer una empanada de carne, los costos de producción de una empanada de carne son de 924 pesos. Y este valor que tengo acá es lo que finalmente se traslada a la hoja de cálculo donde dice ventas y costos. Tengo que hacer una hoja de cálculo, una PU por cada producto. Entonces, pues, para el siguiente producto, sencillamente cojo la hoja, digo APU2, ¿Sería mínimo 10? mínimo 10 APUs. Copio la hoja, la pego y analizo. Tengan presente lo siguiente por si se presenta el caso. Si hay algún proyecto de inversión que no tenga productos, sino servicios, deben tener dentro de sus costos la mano de obra. O sea, la mano de obra debe estar asociada al servicio y no en la hoja de recursos humanos que ya vamos para allá. ¿Sí? Si tienen servicios, las personas contratadas tienen que estar relacionadas en cada uno de los servicios. ¿Sí? Otra forma de atenderlo podría ser colocar un valor básico a cada una de las personas y un adicional por servicio. ¿Sí? De esa misma persona. Hasta acá, ¿qué hemos hecho entonces? Listar los productos, mirar cada uno de los precios de producción de cada uno de esos productos. Lo siguiente que vamos acá es definir el valor de venta de cada uno de esos productos. ¿Cómo defino el valor de venta de cada uno de los productos? Pues tengo que revisar el valor en el mercado. ¿Cuánto vale un producto similar en el mercado? Yo debo colocarle un valor igual o ligeramente inferior si quiero comenzar a entrar bien a ese mercado. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo es mi negocio, ¿cierto? Porque yo acá estoy diciendo que es una venta de empanadas, pero no he dicho si es en la esquina, si es en un restaurante de mantel, si es en un local, ¿cierto? Si es en Instagram, todo eso tiene que quedar claro en la descripción del negocio, en la propuesta de valor. Defino el valor de venta, ¿cierto? Entonces busco en el mercado, no, que una empanada en un restaurante fino no vale 2.000, vale 5.000. Ah, bueno, entonces hasta 5.000 podría cobrar una empanada. Si lo que yo tengo es un restaurante de mantel, de solo venta de empanadas, por decir algo. No, que en la calle, en un negocio modesto o más pequeño, no lo llamemos así. Informal. No, informal tampoco porque suena ilegal. Llamémoslo de comida rápida. ¿Sí? Es decir, la gente viene, compra, se va. La gran mayoría no se sienta siquiera. ¿Sí? Tengo por ahí 1 o 2 mesas. ¿Cuánto vale una empanada en ese tipo de negocios? Pues, lo que ustedes ya suponen o saben, y yo defino el precio ligeramente inferior a eso, o igual o inferior. Voy acá a cómo vendo mis productos. Lo siguiente es definir las inversiones que tiene mi negocio. Pues para eso también tengo una plantilla, que es la hoja de inversión. Aquí tengo que listar todas aquellas cosas que tengo que comprar antes de abrir mi negocio. Que no todas son materiales, ¿cierto? Hay algunas que pueden ser inmateriales, como los diseños arquitectónicos del lugar que yo voy a adecuar,
como el software, por ejemplo, como una franquicia, por ejemplo. Entonces la listo los productos, listo el valor, listo las cantidades y las clasifico. Si son materiales o inmateriales y en qué opciones de las que ven acá las puedo clasificar. ¿De acuerdo? Debo, en principio, en las plantillas solo modificar las celdas que tienen letras azules, solo las que tienen letras azules. No le cambien el formato a las plantillas, porque este formato, cuando veamos el modelo financiero, solo hay que poner la hoja del modelo financiero y ya, si todo lo demás está bien, comienza a correr solo el modelo. Si yo le agrego una fila, o le agrego una columna, o le quito una fila, o le quito una columna, ya se despapalla todo y después les toca volverlo a cargar todo. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué más bonito es? No, déjenlo así, déjenlo quieto, solo cámbienle lo que ven en azul. ¿Sí? Lo pueden cambiar. Acá, obviamente aquí pueden listar tantos como ustedes consideren. Si quieren listar 50 cosas, pues lo pueden hacer. En las ventas igual, si quieren listar 200 productos, pues lo pueden hacer. ¿Sí? En inversiones, las que ustedes requieran. Pueden alargar esta lista a todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Lo importante es que no le cambien el formato. ¿Sí? Y obviamente que lo clasifiquen bien. No se preocupen por esta columna que dice años de amortización todavía. Todavía no sabemos qué es eso, no lo hemos visto en clase. Ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Claro el tema de las inversiones? Entonces, por ejemplo, para la empresa de empanada, yo podría decir, no sé, voy a necesitar mesas, voy a necesitar sillas, voy a necesitar las alceras que se colocan sobre cada mesa, los servilleteros, voy a necesitar ollas. ¿Sí? Ah, no, que tengo una freidora industrial, entonces mejor ollas, ¿para qué? No necesito, listo. ¿Sí? Lo que ustedes consideren que tienen que invertir, listarlo acá. Obviamente ponerle una cantidad, ponerle un valor. ¿Dudas hasta acá? Ya estos 3 puntos. ¿Alguna? Va. ¿Qué costos fijos tiene mi negocio? Entonces, hay 2 hojas asociadas a los costos fijos o a los gastos fijos. Una que dice gastos fijos, en donde comienzo a listarlos todos, ¿cierto? Que el arriendo de los servicios públicos, papelería, seguros, mantenimiento de equipos, todo lo que ustedes hayan definido en sus estrategias y planes, normalmente se refleja como gastos fijos. Lo que defino las estrategias y planes. Coloco el valor y recuerden que esto lo vamos a hacer, lo vamos a ir anualizando. Entonces, si hablamos de arriendos, entonces tantos al año. ¿Sí? Si hablamos de seguros, fíjense que normalmente compro el seguro para el año, un solo valor para el año. O si lo tengo mensualizado, pues hay que multiplicarlo por 12, etc. ¿Sí? También tengo asociado a los gastos fijos la hoja de recursos humanos, que es qué personas trabajan en el negocio, cuáles son los empleados del negocio. Y así como ya comentamos en los gastos fijos que el arriendo es importante colocarlo así el negocio vaya a funcionar en la casa de un familiar y ese familiar sea tan buena gente que no cobre nada. En la hoja de recursos humanos, si ustedes van a ser parte de la nómina del negocio, pues también tienen que colocarse un salario. A manera general, acá que va listado los cargos. Entonces recuerden que en la primera entrega ustedes tienen un organigrama. Luego lo que tienen que hacer es ponerle valor al organigrama que ustedes ya definieron en la primera entrega. Entonces revisen qué pusieron en el reporte inicial de proyecto de cuál era su organigrama
inicial y cuál su organigrama consolidado. Y listen todas las personas que ustedes dijeron que iban a tener en el organigrama. Colóquenle un pequeño perfil, por lo menos de qué características es la persona que ustedes tienen que contratar y qué tipo de contrato va a tener esa persona. Entonces, para que ustedes lo tengan medianamente claro en este momento, hay contratos laborales y hay contratos comerciales. Los contratos laborales se caracterizan por dos aspectos específicos. Uno es si la persona tiene que cumplir horario o si la persona recibe órdenes, está subordinada. Si alguna de esas dos características o las dos se presentan, yo debo hacer un contrato laboral. Los contratos laborales son los contratos indefinidos, los de hora-labor o los de términos definidos. Y para ese tipo de contratos, aparte del sueldo que yo pacto con el empleado, como empleador voy a tener que pagar otras cosas. Voy a tener que pagarle a ese empleado salud, pensión, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, dotación en algunos casos, ¿sí? Por ley. Mientras que para los contratos comerciales, al no ser laborales sino comerciales, lo que se pacta es un entregable y no hay ni subordinación ni horario. Entonces, por decir algo, al contador de la empresa yo puedo contratarlo para que me lleve mis libros contables o para que me haga la declaración de renta anual. Y sencillamente yo le doy toda la información, le digo, antes de tal día necesito la declaración. No me importa si ese contador trabaja a las 3 de la mañana en esa declaración o no, ¿cierto? No me importa cómo lo vaya a hacer siempre y cuando me entregue el insumo a tiempo, ¿cierto? Y bien hecho. Entonces, con esa persona simplemente se pacta un entregable y por ende no tengo que pagarle todo lo demás. Salud, pensión, cesantías, intereses de las cesantías, etc. ¿Cómo defino entonces este numerito que está acá? Pues me voy a mi hoja de factor multiplicador, por decir algo, con el administrador. Yo digo, este negocio necesita un administrador, a ese administrador proyecto pagarle 1.000.000 de pesos. Entonces me voy a mi hoja de factor multiplicador. Estos datos que ustedes ven en negro no los voy a tocar. Los trae de la hoja de datos de entrada. Si ustedes se fijan, si ya modifiqué lo del tema del salario mínimo y demás, él lo va a traer de allá. Voy a definir el salario base del administrador. Ya dijimos que era 1.000.000 de pesos. Y tengo que comenzar a definir el resto de cosas. Entonces, aparte del salario, ¿le va a pagar a honorarios o imprevistos? Probablemente no, lo dejamos ahí. ¿Le voy a pagar horas extras? Depende, ¿no? De que haya dicho yo en mis datos de entrada, de cómo son los horarios y cuántos días son los que trabajan. Pues si hay necesidad de pagarle horas extras, cuantifico cuántas horas extras al año voy a tener que pagarle a ese empleado, si son ordinarias o nocturnas, si son dominicales y festivas diurnas o nocturnas. Después viene el tema de los auxilios. Si la persona gana menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hay que pagar un auxilio de transporte. Ya la hoja de cálculo lo está calculando solo, en función de este valor y en función del salario mínimo que ya definieron antes. ¿Debo pagarle prima de localización? Pues probablemente no, ¿no? Porque a un administrador de un negocio de empanadas en una ciudad donde pueden haber muchos administradores, pues no hay necesidad de traerlo específicamente de otro lugar y tener que pagarle un valor adicional por esa prima de localización. ¿Sí me entiendes? Pero si el negocio fuera el de, por ejemplo, perforación de roca para yacimientos no convencionales, y la inversión o el proyecto se desarrolla en la mitad de un desierto y el especialista en perforación no se consigue en ese desierto, pues seguramente
la persona que yo voy a llevar para allá habrá que pagarle una prima de localización, aparte de su salario. Pero son como unos viáticos. No son viáticos, no son viáticos porque son personas que habitualmente no viven en un sitio específico, yo las muevo para allá por su experticia, ¿sí? Alimentación, por ley no tengo que pagarla, pero si trabaja en un negocio como venta de empanadas todo el día y pretendo no darle alimentación al año, pues algo, al menos una empanada al día, ¿no? Pues ahí yo contemplé un rubro, pero por ley no sería necesario. Todo lo demás, la hoja lo está calculando solo, que las primas, cesantías, intereses de cesantía, vacaciones, ICF, SENA, caja de compensación, salud, pensión, riesgos laborales y finalmente las dotaciones. Si la persona gana menos de 2 salarios mínimos, la ley dice que tengo que darle 2 dotaciones de pares y camisas al año, de 2 dotaciones de camisas y pantalones al año y al menos una de zapatos al año. Si ganara más, pues no. Finalmente, fíjense que acá arriba aparece un número. Ese es el que voy a trasladar a mi hoja de recursos humanos. 1,82 nos dio. Ese lo dejo ahí. Entonces, fíjense que para el caso de un administrador que trabaje todo un año por un salario de 1.000.000 de pesos, pues yo tengo que pagarle a él directamente 12 millones de pesos, un poco menos porque hay unas retenciones también de salir pensión que él tiene que pagar. Pero a mí me va a costar mucho más que eso, ¿sí? Al año no voy a tener que pagar solo 12 millones, sino con los parafiscales y todo lo demás se va a aumentar a 21.840.000. ¿Dudas? Frente al tema del costo de oportunidad, ya hemos hecho varios ejercicios y frente al tema de la simulación de crédito, ya lo haremos en unas próximas clases. ¿Hay alguna duda o inquietud? Hay 2 hojas más, señor. No, profe. Hay 2 hojas más, que es la hoja de constitución y la hoja de impuestos que nos constituyen renta, que por ahora no vamos a tocar. ¿Listo? No hay necesidad de revisarlas en este momento. Si no hay más dudas, yo creo que... Bueno, yo tengo unas preguntas del tema de- interés. Pero para eso ya pasamos las clases de repaso y la clase pasada. ¿Qué duda? Es que en los ejercicios que nos piden, generalmente todos pasamos primero al interés efectivo anual y ahí pues cuando lo necesitáramos, lo miramos. Ese procedimiento es obligatorio o puede omitirse, porque la mayoría, creo que todos los ejercicios lo Pues lo que tengo que tener claro, si escucharon a su compañero que está acá presente, No, profe, no muy bien. Ender, por favor, más duro entonces. que si en los ejercicios todo primero lo tengo que pasar a interés efectivo anual y ahí pues a lo que lo necesite, si periódico, de periódico nominal o bueno, lo que nos solicite. O ese paso no es obligatorio, porque en la mayoría de los ejercicios que hicimos, primero le pasó todo a interés efectivo anual. Ok, entonces, lo que tengo que tener claro es la diapositiva que está proyectada en este momento. Dependiendo de la tasa que me den y la que quiera encontrar, yo tengo que irme por un lado o por el otro. Si yo tengo una tasa periódica y me están pidiendo convertirla a otra tasa periódica,
Yo tengo que ir primero por el lado de la efectiva anual y devolverme otra vez a la periódica. ¿Sí? Es decir, si yo quiero pasar de una mensual vencida a una trimestre vencida, primero tengo que buscar la efectiva anual y devolverme a la periódica. Si yo quiero buscar una nominal específica, pues fíjense que el camino puede ir a mitad de trayecto, ¿cierto? A partir de una periódica. O de una efectiva a la nominal, pues también el camino es uno solo. ¿Sí? No puedo hacer cambio entre periódicas simplemente multiplicando y dividiendo, ya decíamos que eso no lo hacemos, ¿cierto? Cuando multiplicamos una tasa periódica, nos va a dar una tasa nominal. Cuando dividimos una tasa nominal, nos va a dar una tasa periódica. Si multiplico o divido una tasa efectiva, no me va a dar otra tasa efectiva. Solo puedo hacer cambios entre tasas anticipadas y vencidas cuando estoy trabajando con tasas periódicas. Entonces, tengo que revisar esta diapositiva y tengo que revisar lo que ya vimos en clase relacionado con eso. ¿Sí? Pero es básicamente lo que les acabo de decir y lo que está aquí en esta diapositiva. Y usted ya la tiene en muro también. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, pero pues ya es más relacionado con la primera entrega. Ya la primera entrega se cerró a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, sí, profe, sí, señor. Lo que pasa es que pues nosotros no hicimos ninguna modificación y pues como su merced había colocado todos en borrador, pues la verdad olvidamos enviarlo. Pues yo lo envié, pero obviamente lo envié tarde, entonces no sé si eso tenga algo que ver. O sea, nosotros lo subimos desde antes de paro cuando su merced había dado la fecha establecida, pero pues después cuando lo puso todo en borrador no lo volvimos a enviar. Lo hice, pero pues como le digo, lo hice tarde. Entonces no sé si tenga algo que ver. Tú lo hiciste tarde y todos tus compañeros lo hicieron tarde, porque cualquiera lo podía haber hecho, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor. Pues es que la verdad, para serle sincera, yo lo olvidé por lo que le digo, pues como no hicimos ninguna corrección, entonces olvidé darle enviar, pues olvidé que estaba en borrador y pues por ende olvidé darle enviar. En teoría, eso implica menos una unidad, el que dijimos en la clase pasada. Voy a ver cómo se está haciendo eso en este momento. Profe, disculpe. ¿Sí? Profe, es que yo tuve un inconveniente al momento de enviar el proyecto porque cuando fuimos a enviar el proyecto el día de hoy, encontramos que aparecía un informe del grupo C dentro de nuestro grupo, entonces no pudimos hacer la entrega. No sé si hay forma de arreglar eso. ¿Qué grupos son? Soy del grupo B, pero no sé por qué, pero apareció un reporte del grupo C en el nuestro y por eso no pudimos hacer la entrega. O sea, se supone que este que está acá de grupo B no es de ustedes. No, profe, es que alguien hizo la entrega en nuestro grupo, pero con el grupo C y no supimos quién lo realizaría realmente. Y ninguno de esos, pues, es de los integrantes con los que nosotros estábamos. Ok. ¿Y el grupo C entonces, alguien hizo este cargue? Profe, lo que pasa es que Sí, los profe. archivos se mezclaron y, o sea, por ejemplo, a nosotros nos llegó el archivo del grupo B, creo, yo no sé. Entonces yo lo quité y pues puse el nuestro. Normalmente, pues yo pensé que ellos harían lo mismo, la verdad. No, profe, es que a nosotros no nos dejaban quitar el informe. Nosotros no pudimos quitarlo para poder agregar el de nosotros. El grupo B tiene cargado lo del grupo C y el grupo C sí tiene cargado lo del grupo C.
Sí, sí, señor. El problema es que el grupo C sigue en borrador. No, lo han profe, enviado. la persona que lo envió fue Ana María Maya. Igual, con que lo envíe uno, todos deberían salir como enviados. Profe, es que yo revisé cómo se formaron los grupos y creo que Ana María se inscribió en el grupo que no es. Y por eso ella subió el trabajo del grupo C y fue inscrita en nuestro grupo. Entonces, creo que fue por eso. Pero a estas alturas, o sea, hasta ahora se dan cuenta que no están en el grupo que es. Profe, pues realmente nosotros estábamos o sea, los 4 iniciales y con eso fue los que hicimos el proyecto y pues no tuvimos problemas a la hora de realizar la entrega antes del paro, ¿sí? O sea, lo realizamos normal. El problema fue ahorita cuando fuimos a realizarla. No sé por qué sucedió este problema, profesor. Pero los grupos no se han cambiado. O sea, el Profe, o sea, problema, lo que le digo, yo aparecí con el informe del grupo B y pues ahora aparezco en el grupo B y sí estaba en el C, pues yo pensé que era algún error de la plataforma. ahora arranquemos por lo primero. Los grupos. Este es el grupo B. ¿Lo están viendo en pantalla? ¿Hay alguien del grupo B que no haga parte del grupo B? Yo, profe Ana María Maya. Ana María Amaya no es del grupo B. No, señores, del grupo C. ¿Alguien más es del grupo C? Y no están, perdón, ¿alguien más no es del grupo B, los que están al lado izquierdo? No, profe, aquí está el grupo completo. Aquí está el grupo. Regresemos. Entonces, grupo C. ¿Quién no hace parte del grupo C en este momento? ¿Todos existen en el grupo? Solo profe, falta Ana todos. María. Solo falta Ana María. Sí, sí, señor, falto yo. Listo, Ana María, al grupo C. Muchas gracias, profe, disculpe los inconvenientes. Pero ahí no acabamos. Entonces, proyecto inicial. En este momento, grupo B y grupo C los voy a volver a pasar a borrador. De hecho, están en borrador, ¿cierto? Profe, es que creo que el grupo E también quedamos en borrador, nosotros lo hemos enviado antes ¿Cuál? del paro, el grupo E. Sí, pero, a ver, eso no es excusa porque yo les Es que, dije profe, nosotros claramente, teníamos ¿acaso? las diapositivas aparte, entonces nosotros, pues, como no íbamos a hacer ninguna modificación, pues simplemente pensamos que eso se cargaba, pues como ya se había cargado, pensamos que quedaba atrás y entonces pues ninguno pues volvió a cargarlo. Voy a revertir a borrador al grupo B y grupo C. ¿Sí? Obviamente el grupo E está. Y voy a revertir también a borrador al grupo D, que veo que tiene una... También llegó tarde. ¿Sí? Lo envío, pero tarde. Profe, pues es que somos nosotros y nos pasó lo mismo que comentó el compañero, pues como lo habíamos enviado antes de paro y no hicimos alguna corrección, imaginamos que pues ya como que ahí quedaba, por decirlo así, entonces por ende no le dimos enviar. Bueno, entonces, a ver, vuelvo y me devuelvo. Estaba acá. Les voy a ampliar la entrega hasta las 10 de la noche. Por favor, carguen. ¿Listo? Los que no han cargado, o sea, los que están en borrador,
El que de aquí a las 9 de la noche no lo ponga en el estatus que debe ser, pues pierde una unidad. ¿Listo? Todos propuestos. Los que no estén en estatus definitivo ya. ¿Sí? ¿Quiénes tienen que hacer eso? Entonces, grupo B, grupo E, grupo D, son los que tienen que, y grupo C. El grupo C me dijeron que sí estaba bien, ¿no? Sí, señor, sí está bien enviado. Ok. Entonces, grupo E, grupo D, por favor, cargarlo. ¿De acuerdo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no sé por qué el grupo D todavía no aparece. Gracias, profe. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el miércoles. El miércoles la evaluación va a ser a través de Moodle. Ustedes tienen que descargar un documento de Excel, desarrollar los ejercicios que están dentro del documento de Excel en Excel y volverlo a cargar antes de las 9 de la noche. ¿Listo? O sea, profe, ¿solo van a hacer ejercicios? Es conceptos básicos e interés. Dentro del Excel puedo colocar una pregunta. Ah, bueno, profe. La tienen que hacer ahí, Excel. Bueno, profe. ¿Listo? Profe, es decir, ¿nos conectamos a la sala Zoom o no es necesario? Sí es necesario que estén conectados a Zoom y si es necesario, preferiblemente que prendan todos sus cámaras ese día. Profe, disculpe, Sí. acabé de hacer la entrega del informe, bueno, el proyecto inicial, y me aparecía aún con retraso, 2 horas y algo, entonces no sé. Ya volvemos a revisar a ver qué pasó. Está, fecha límite 22. Fecha de entrega, perdón. Esta es la que tenía que cambiar acá. Ahora sí, debería aparecer. Sí. Falta el grupo B. Ya, profe, lo acabé de subir. ¿Y esos, las compras? Ay, espera a revisar. Profe, ¿aún no aparece? Es que ya me aparece enviado. Aparece borrador no enviado. El grupo B, profe. Sí, todavía aparece como borrador no enviado. Si tú quieres esos 10.000 sitios hasta los 1999, Profe, ¿podría revisar? Qué pena. Bueno, lo que están viendo en pantalla, borrador no enviado. Ya leí refrescar varias veces. Pero ahora sí es el entregable de ustedes. Sí, profe, ese es el de nosotros. Algo falta por hacer en el sistema. Cualquiera de los 4 lo puede hacer. O Camilo, o Daniela, o Diana Marcela, o Tatiana. Profe, ya volví a cargar la página, pero ya me aparece enviado. No sé por qué no aparece ahí en la suya. Entonces, alguien más del grupo, por favor, intenten. Parece que ya cargó.
Ya cargó. Bueno, listo. Nos vemos el miércoles. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Justo. Estén muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.